Nuestra próxima invitada se llama Mónica Alonso Ribeiro y es profesora en el Departamento de Historia del Arte de la UNED. Sus últimas investigaciones se han centrado en la cultura visual y la memoria a través de la fotografía doméstica de los republicanos durante la posguerra. Esos álbumes familiares en los que quedaban recogidos los momentos más importantes o sencillamente los retratos de padres e hijos, novios y novias, que quizás habían muerto durante la guerra o se encontraban en el exilio. Esas fotos en una época en la que casi nadie disponía de una cámara y había que acudir al estudio de un fotógrafo o aprovechar la ocasión si había alguno ambulante, son las que ha analizado Mónica Alonso y de las que nos hablará en los próximos minutos. Mónica, ¿qué tal? Bienvenida a Sin Distancias. Hola, Clara. Muchas gracias por invitarme. Bueno, como profesora de Historia del Arte, tu interés y tus investigaciones se han centrado en la cultura visual y la memoria durante el franquismo. Pero, ¿qué es lo que entendemos por cultura visual y qué relación tiene esta cultura visual con la memoria? Bueno, lo que entendemos por cultura visual es una manera, o hablamos muchas veces también, podemos hablar de estudios visuales como disciplina, es una manera de entender el estudio de las imágenes más allá de la historia del arte y pensar, y ahí se acerca mucho a la memoria, que cuando nos interesamos, por ejemplo, por nuestro pasado, por cómo construir la memoria de otras maneras, hay muchos materiales, como por ejemplo, hablaremos luego con los que yo trabajo, como pueden ser fotografías domésticas o diarios incluso, que nos pueden decir mucho más que obras de arte o nos lo pueden decir por lo menos de otra manera. Bueno, las fotografías, como acabas de señalar, son la fuente de tus investigaciones, especialmente los álbumes personales y familiares, aunque también contemplas otro tipo de imágenes, quizás de carácter más público, ¿no? ¿Qué te dicen esas imágenes y cómo las interpretas? ¿En qué te basas? Bueno, en realidad yo cuando pienso en estas imágenes, como se trata en mis investigaciones, se trata sobre todo de aproximarnos un poco a la experiencia cotidiana del franquismo. Bueno, el inicio de la investigación era decirse que este tipo de imágenes que están en la casa de todos nosotros nos pueden decir mucho más que otro tipo de materiales como obras de arte o materiales más preparados. También porque en el caso de las fotografías, como yo trabajo sobre todo con familias republicanas, podemos acceder a imágenes, digamos, que no salían del espacio íntimo, a veces por cuestiones también de miedo, de represión o del propio riesgo que podía suponer para esas familias. La idea, por tanto, es intentar pensar cómo estas imágenes domésticas nos pueden encontrar otra realidad que no encontraremos nunca, por ejemplo, en un museo. Y cómo al lado de estas escrituras de sí, estas biografías que nos llegan desde el arte, hay otras escrituras de sí también en las imágenes que, bueno, son menores, son más humildes, pero que nos pueden contar mucho de esta época. Bueno, ¿y has encontrado que hay una estética diferente entre las fotografías que integran los álbumes de los vencedores y de los vencidos, o no has hecho un estudio comparativo en este sentido? Bueno, yo me he centrado sobre todo en las fotografías de los derrotados en la guerra. Sí hay algunas diferencias, como te digo, no he investigado tanto la de los vencedores y a veces es una distinción un poco maniquea, vencedor-vencido, porque hay toda una capa que se podría mover en otros ámbitos, pero sí es cierto que hay una tensión que es menor en general. Muchas veces los derrotados tenían menos posibilidades de hacerse fotografías y tenían una relación más difícil con su cotidiano. Entonces estas fotos suelen mostrar más tensión entre el deseo, por ejemplo, de mostrar la mejor parte de una realidad que era más difícil todos los días. También muchas veces son estrategias que buscan ayudar a las personas que estaban lejos, a familias exiliadas o en prisión. Se refuerza mucho lo positivo y esto muchas veces deja en los álbumes una tensión muy grande. ¿Podrías ponernos algún ejemplo concreto de alguna imagen sobre la que hayas trabajado que ilustre esta afirmación que acabas de hacer? Mira, no sé si ilustra exactamente lo que estoy intentando decir, pero una de las tácticas o de estrategias que se encuentran muchas veces en estas fotos es la necesidad de hacer un poco como si la vida fuese como la de todo el mundo. Es en cierto modo una estrategia que un compañero mío, antropólogo,
denomina una estrategia de disimulo. Es una especie de disfraz por el cual las imágenes pueden integrarse en una visibilidad que estaba tolerada, digamos, por el régimen o que era posible para los derrotados. Una de estas estrategias de disimulo, por ejemplo, la encontramos en una fotografía que representa el bautismo de una niña en un campo de concentración. La niña, que se llamaba Libertad, era hija de una pareja de republicanos españoles. Su padre había muerto durante la guerra y su madre había cruzado la frontera a Francia con ella. Una vez llegados a Francia, acabaron en el campo de concentración de Rivesaltes. Una vez allí, su madre, que estaba muy enferma y de hecho moriría poco después, ideó una estrategia para, con ayuda de una imagen, conseguir salvar la vida de su hija. La idea era, en cierto modo, pensar que su hija debía asumir los ritos que asumían los vencedores, como por ejemplo el bautismo, y debía también tener una imagen que justificase que este rito había sucedido. En este caso, Libertad fue bautizada bajo el nombre de Pilar, además como una garantía suplementaria pensando en su regreso a España, y se tomó una fotografía porque en cierto modo yo creo que Aurora, su madre, había pensado que sería una garantía extra, digamos, para su regreso a España, volver no solo bautizada bajo el nombre de Pilar, sino con una fotografía que garantizase ese bautismo, que se pudiera mostrar casi como una prueba. Pero la fotografía, creo que esto es interesante y es un poco este terreno tan complicado donde se mueve mi trabajo, al mismo tiempo que esconde y que disfraza la realidad, deja huellas de esa realidad que trata de esconderse. Porque la fotografía muestra, por ejemplo, el bautismo de esta niña. Es una foto que cumple una parte de los requisitos que todos pensamos para una foto de un bautismo. Es decir, Libertad, que podríamos llamarla casi Pilar ya, estaba vestida de blanco, muy elegante, con su padrino, que era uno de los guardias del campo, que también se había puesto lo mejor que tenía y aparece sonriendo y medio como fumando. Pero si miramos la foto detenidamente, vemos que el resto que esperamos de la foto de un bautismo no está allí. Que, por ejemplo, en lugar de estar enfrente del atrio, del patio de una iglesia con muchos invitados, están ante un barracón que tiene una cruz, pero nada más, que hay un suelo de arena y que hay unos niños que se ven muy claramente que están viviendo una situación bastante terrible, que están mirando como curiosos, pero que no llegan a ser parte de la escena. Creo que esta imagen muestra, en cierto modo, el esfuerzo por salir de una situación, pero las dificultades para hacerlo, todo en la misma imagen. Creo que, en cierto modo, muestra también, y es algo importante, que no solo estas personas consiguen vivir una vida otra, como decía, en las imágenes, sino que también dentro de estos espacios tan complicados se consigue vivir de otra manera y no estar continuamente en una situación de dominación. Creo que las imágenes muestran mucho estas dos cosas y que por eso son interesantes. Hay también diferentes estrategias visuales en las fotografías que has analizado, porque, por ejemplo, en esta que nos acabas de contar, pues se busca digamos, como un certificado adicional, sí, ¿no? De que es una niña con un nombre asumible, ¿no? Sí, y adecuado y que además está bautizada, con lo cual, pues, que la podría adoptar cualquier familia tradicional, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, en otras es quizás el aferrarse al pasado, a una situación antes de la guerra en la que la vida era normal, era feliz, en la que todavía no te habías visto despojado de las cosas cotidianas, ¿no? Sí, en muchos casos la identificación de vivir bien es precisamente la verdadera vida, lo que estas personas siguen considerando la vida, porque digamos que ellos, lo que a mí me dejan ver sus fotos es que ellos perciben la vida después de la guerra, sometidos al franquismo, como una vida en cierto modo falsa o que no es la que les hubiera correspondido. En caso de Libertad, que incluso hay un cambio de nombre, es muy claro, pero sucede un poco para todas las familias. Y en muchos casos, frente a esta estrategia un poco del disimulo, como tú muy bien decías, la estrategia es intentar recuperar, por lo menos en la imagen, el pasado. Y muchas veces lo que se traduce, se pueden llegar incluso a casos extremos en que se falsifica, podríamos decir, la realidad a través de fotomontajes. Es muy común, por ejemplo, o es bastante común,
que personas que han perdido a una parte de su familia reconstruyan su vida tal como era antes de la guerra a través de los fotomontajes. Lo mismo sucede también con el caso de los exiliados. A veces, aunque esto es una tradición que en la fotografía venía desde antiguo, no es solo ligada a la guerra, se usa el fotomontaje para reconstruir al menos en la imagen ese recuerdo del pasado o eso que la familia percibe como real, que puede ser su unión al mostrarse juntos, o que puede ser simplemente una fidelidad al pasado en términos incluso estéticos, representándose en los mismos estudios fotográficos donde iban antes, posando de las mismas maneras, conservando una fidelidad también formal y estética con el pasado. Mónica, ¿y podrías ponernos algún ejemplo concreto de este deseo de recuperar el pasado, de mantenerse en el pasado? Porque es la época en la que estaban bien, eran felices, sí, y quieren como mantenerlo para poderlo recuperar, ¿no? ¿Hay algún ejemplo concreto que nos puedas contar? Sí, pues hay un ejemplo que a mí me emociona bastante, además, que es el caso de una pareja que estaba separada, él se había exiliado también a Francia y ella se había quedado en Cataluña, donde vivía. Y él nunca había querido que su mujer, que se llamaba Dolores, bueno, que era en ese momento todavía su novia, se reuniese con él porque confiaba que una victoria de los aliados acabaría después con el fascismo en España y le permitiría volver. Y en ese tiempo, hasta que se dio cuenta que no fue así, es decir, entre 1939 y 1946, que por fin se reunieron, ellos se dedicaron a escribirse y Dolores, que había permanecido en España, intentaba alimentar con sus retratos esta esperanza, un poco en su novio, de que en España todo seguía siendo como antes y que si él volvía un día, encontraría su vida tal como había sido. Y lo hacía de una manera muy eficaz, por otra parte, que era recurrir a ir todos los años, normalmente por el día del cumpleaños de él, a hacerse una foto en el mismo estudio. Y esta foto reproducía casi completamente una que le había dado cuando él se fue a la guerra. De esta manera, creo que la repetición que conseguía Dolores, que siempre además acababa estos retratos dedicados y diciéndole siempre tuya y señalando su espera, nos muestra una especie de pasado suspendido en su propio cuerpo, porque ella posa siempre de la misma manera, y creo que es una manera de instalar una temporalidad también muy propia de la posguerra, que era precisamente la de la espera. Bueno, una espera que en este caso sí que terminó bien porque se reunieron y se casaron, ¿no? Sí. Se reunieron, se casaron y tuvieron un hijo, pero todo eso finalmente fue en Francia porque bueno, como la caída del régimen no se produjo, Domingo no pudo regresar nunca a España. Bueno, pues la cultura visual y la memoria durante el franquismo. Mónica Alonso Ribeiro, profesora de Historia del Arte en la UNED. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias. Muchísimas gracias, Clara.